Story time de cuando pensé que me iban a secuestrar. Acababa de entrar a la secundaria y era hijo único. Mis papás trabajaban todo el día. A veces me iban a dejar a la escuela, a veces me iba yo solo. Pero para el regreso a casa siempre me venía solo o con amigos que vivían por el mismo rumbo. Mi papá tenía un par de años que había comprado un carro. Usado, pero le servía para el trabajo. Mi mamá casi no lo usaba porque no le gustaba manejar. Un día mi papá me dijo que ya era hora de que aprendiera a manejar y me enseñó un poco. Dimos algunas vueltas en la colonia y ya. Me dijo que por alguna emergencia debía saber por lo menos lo básico. Hasta ahí quedó el asunto. Yo solía ser muy tranquilo, pero en mi nuevo grupo del salón habían chavos más grandes que siempre andaban metiéndose en problemas. Yo me juntaba siempre con Simón, Agustín y Luis, ya que ellos también fueron en la primaria conmigo. Los demás del grupo casi no nos hablaban. Total que un día saliendo de clases nos fuimos caminando y como mi casa era la primera en llegar, ellos vivían cuadras más adelante, pues me dejaron a mí primero, por así decirlo. La casa donde vivíamos no tenía barda, solo la rodeaba una malla de alambre y entraba por un portoncito hecho también de alambre, lo que dejaba a la vista todo nuestro patio. Pues ahí estaba ese día el carro de mi papá. No se lo llevó al trabajo ese día y estaba ahí. Yo ya le había contado a mis amigos que mi papá me estaba enseñando a manejar, así que se les ocurrió que fuéramos a dar una vuelta. Grave error. ¿Vamos a dar un rol o qué? Anda, danos una vuelta en tu carro. Es más, hay que pasar por la escuela para que nos vean. No, es que si mi papá se entera me va a regañar. No se va a enterar, vamos. Ya ves, por ñoños no nos hablan en la escuela. Me convencieron, y ahí vamos a treparnos los 4 al carro y agarramos camino. Fuimos hacia la escuela y sí, compañeros nos vieron. Esto porque no calculé bien y le di un llegue a un tambo de basura. Anduvimos dando vueltas cerca, pero después a mí se me ocurrió la tonta idea de irnos a la plaza, la única que teníamos aquí. Para llegar había que pasar por una carretera principal, la cual era famosa por tantos accidentes que han ocurrido, ya que la agarran como autopista. Pues por ahí nos fuimos. Íbamos escuchando Cártel de Santa a todo volumen y dispuestos a llegar a la plaza, cuando de repente vi un huecote en el pavimento. Lo esquivé, pero por poner atención a eso, no me di cuenta que en el carril de al lado venía una camioneta oscura, de esas grandotas 4x4 y con vidrios polarizados. Cuando esquivé me metí a su carril, y si los de la camioneta no hubieran frenado, nos pudieron haber llevado de corbata. Los 4 nos espantamos y bajamos la velocidad. Hasta las ganas de ir a la plaza se nos fueron, por lo que me salí de la carretera y me metí a un callejón para regresar a la colonia. Ya estaba retornando cuando en eso vemos en el retrovisor que aquella camioneta oscura venía atrás. Seguí manejando y entré a la colonia. Por un instante pensé que la camioneta se había ido de largo, pero no. De nuevo seguía atrás de nosotros. Mis amigos y yo nos empezamos a asustar. ¡Písale, güey! Aceleré y me metí en callejones muy estrechos pensando ingenuamente que la camioneta no entraría. Pero lo único que conseguí fue traer a ese vehículo atrás de mí ahora a toda velocidad. Mi corazón estaba muy acelerado. No sé cuántas veces doblé, que de hecho llegamos a partes de la colonia que yo nunca había visto. Y esa camioneta seguía detrás de nosotros. No mames, esa camioneta parece de narcos, güey. Nos van a secuestrar, nos van a levantar y van a vender nuestros órganos. ¡Acelera, güey, acelera! Me gritaban mis amigos. Todos estábamos asustados. En una parte de una calle de terracería sentí que era nuestro fin, pues había una pipa de agua mal estacionada que no nos permitía pasar. O quizás sí, pero mis nervios eran demasiados que no me sentí capaz de pasar por el pequeño espacio que había. Ya valió. Aquí quedamos. Les dije que no era buena idea agarrar el carro. En segundos, al mismo tiempo que la pipa se movió, la camioneta nos emparejó. Ya más de cerca pude ver al conductor. Era un señor que no se veía malo, pero a su lado venía otra persona. Bajó el vidrio y logramos verla. Era una señora. Nos veía con sorpresa, solo a mí y a Simón, que venía al lado mío. ¿Cuántos años tienes? Me dijo. 12, le contesté. ¿De quién es el carro? De mi papá. Él me lo prestó, le dije enseguida. Obviamente no me creyó. ¿Estás seguro? Oye, casi te choco en la carretera. Es muy peligroso que anden ustedes manejando por ahí sin un adulto. Sí, disculpe, es que quise esquivar el hueco y no los vi. La señora me dijo que cuando casi nos choca alcanzó a ver que éramos niños y ningún adulto y se sorprendió. Luego me pidió el número de mis papás para preguntarles si me habían dado el carro, o más bien para decirles lo que había pasado. Pero le rogué que no lo hiciera.
Al principio le dije que no porque estaban trabajando, pero luego tuve que confesar que lo agarré sin permiso. Para esto, Agustín y Luis bajaron su vidrio de atrás. A ellos no los habían visto porque taparon con hojas el vidrio, pero al verlos, la cara de la señora era más sorprendida. Y es que no lo he mencionado, pero los 4 en ese entonces éramos muy bajos de estatura. Y a decir verdad, todavía teníamos fachada de niños de primaria. La señora y su esposo nos dijeron que ya no fuéramos por esa carretera, que era muy peligroso, que si no quería darle el número de mis papás, por lo menos nos escoltarían hasta nuestra casa. La verdad, yo no quería que vieran dónde vivíamos, por miedo a que después le dijeran a nuestros papás, así que nos paramos afuera de la casa de un vecino y entramos. Por la ventana vimos que la camioneta se fue, y aunque ya no estábamos tan asustados, seguíamos con el temor de ser descubiertos. Le contamos al vecino lo que pasó, y como era más grande, él ya iba en prepa, nos guardó el secreto. Dijo que si no agarraste el carro de tu papá a escondidas cuando eras morrillo, no tuviste infancia rebelde. Después de un rato, él nos acompañó a nuestras casas y dejamos el carro como estaba. Bueno, casi sin gasolina. De aquella aventura mis papás nunca se enteraron. Los que sí supieron fueron mis compañeros porque Agustín se encargó de contarles que casi nos secuestran. Digamos que para los chavitos y chavitas que eran igual de ñoños que nosotros fue una gran hazaña y nuestro grupo de amigos se hizo más grande. Pero bueno, sin duda es algo que si ahora que soy papá mi hijo hace, por supuesto que no me va a gustar. Y es que de chavos uno no mide el peligro ni las consecuencias de cada acto. Imagínense si las personas de aquella camioneta en realidad hubieran sido malas, si en verdad nos hubieran levantado. Éramos niños a la deriva, sin ningún adulto cuidándonos. ¿Quién sabe? Quizá la historia pudo haber sido otra, y quizá no hubiera sido yo quien la estuviera contando.